En la década de 1960, el ufólogo Jacques Vallée comenzó a explorar puntos en común entre los ovnis, abducciones alienígenas y figuras legendarias como las hadas, en su libro Pasaporte a Magonia. De esta investigación se desarrolló una hipótesis de visitas multidimensionales más allá del espacio-tiempo que permite la convivencia no detectada entre humanos y seres no humanos, que han sido vistos y detectados durante miles de años y que parecen presentarse de una manera que sugiere, ya sea que están mutando su personaje para coincidir con nuestros sistemas de creencias actuales, es decir, que una vez fueran llamados gente pequeña de la tradición de los elfos, que robaban y reemplazaban a los niños como cambiantes, mientras que hoy en día son los pequeños grises que secuestran y los reemplazan con embriones de bebés híbridos, o que están haciendo lo que siempre han hecho y que somos nosotros los que estamos interpretando la presencia en formas que se acomodan a nuestra comprensión actual de la ciencia y la religión. Para Vallée, las comparaciones entre los antiguos cuentos de hadas y el moderno fenómeno de abducción alienígena eran demasiado similares como para ser coincidencia. Él cita la obra de Walter Gilling Evans Wentz, un antropólogo y experto en el cuento de la fe en los países celtas, un libro de maestría doctorado de 1911 sobre el tema El cuento de la fe en los países celtas, como una poderosa evidencia de la consistencia del fenómeno en toda la historia. Evans Wentz también es un teósofo famoso por la compilación y la edición de los textos sagrados del budismo tibetano, que fueron publicados por el Oxford University Press a principios del siglo XX. Por lo tanto, él es ampliamente reconocido como pionero en el budismo occidental, asociado con el astrobiólogo Chris Impey. Sin embargo, antes de sus viajes a Sri Lanka y la India, Evans Wentz escribió su tesis doctoral en la Universidad de Oxford sobre la creencia celta en las hadas. Se acercó al tema como un erudito, examinando la historia y el folclore de las islas británicas a través del lente de la antropología y la psicología. Es quizás uno de los esfuerzos más completos de los eruditos jamás realizados sobre el tema. A mediados del siglo XIX se dio la vuelta a la revolución industrial del siglo XX, que estaba conduciendo a la población hacia las ciudades y la población estaba en auge. Evans Wentz hizo un extenso trabajo de campo etnográfico, entrevistando gente en Irlanda, Gales, Escocia, Bretaña y la isla de Man. Los encuentros con las hadas eran lo suficientemente abundantes para ser comunes a principios del siglo XIX. Hoy las hadas han sido en gran parte olvidadas, relegadas a cuentos de viejas leyendas, aunque el fenómeno sigue existiendo. Jacques Vallée está convencido de que las hadas no eran solo reales, sino que en la actualidad sufren bajo la apariencia moderna de alienígenas. Lo que Evans Wentz fue capaz de capturar fue la época de la transición, cuando las entidades plagadas por el avance de la modernidad se transformaron. A través de su trabajo de campo, Evans Wentz señaló que la casi totalidad de las personas mayores habían sido testigos de hadas o creían en ellas. La leyenda trascendió como un hecho comúnmente aceptado. Sin embargo, la siguiente generación, influenciada por el espíritu de la época industrial, carecía de la creencia en las hadas. John Bruno Hart, fundador del archivo de internet sacredtext.com, conjeturó lo siguiente: salimos de este estudio con una visión multidimensional de las hadas, que al igual que los alienígenas grises de la creencia ovni, habitan en una narrativa que parece demasiado consistente para ser el producto de la locura, sin embargo demasiado extraña para la explicación convencional. Esto sugiere una línea de la congruencia entre los cuentos de hadas y el de los llamados alienígenas de hoy en día. Vallée escribe lo siguiente: hemos examinado ya varias historias de secuestros e intentos de secuestros por los ocupantes de los ovnis. Estos episodios son una parte integral del problema total de los ovni y no pueden ser resueltos por separado. La evidencia histórica recogida por Wentz, por otra parte, una vez más, apunta en la misma dirección. Este tipo de creencias en las hadas, que eran capaces de llevarse a la gente, era muy común y existe todavía en un buen número
número de partes del oeste de Irlanda. Las buenas personas son vistas a menudo allí, señalando a Knockmag, en grandes multitudes que jugando a las escondidas y a la pelota, y uno ve a menudo entre ellos a los jóvenes y niños que han sido tomados. No solo la gente es llevada, pero al igual que en las historias de los ovnis, a veces son llevadas a lugares lejanos por medios aéreos. Esta historia es contada por el profeta Ezequiel y por otros escritores religiosos, pero un irlandés ordinario, John Campbell, también dijo a Wentz lo siguiente: un hombre que he visto, Roderick MacNeil, fue levantado por los anfitriones y se fue a 3 millas desde donde fue llevado hacia arriba. Los anfitriones fueron cerca de la medianoche. El reverendo Kirk da algunas extraordinarias y similares historias de secuestros, pero la más fantástica leyenda es la que está conectada con el mismo Kirk. Se cree que el buen reverendo hizo el mismo que se los llevaran las hadas. La señora J. MacGregor, que guarda la llave del patio de la vieja iglesia, donde hay una tumba de Kirk, aunque muchos dicen no hay nada en ella, solo un ataúd lleno de piedras, dijo lo siguiente: Kirk fue llevado a la loma de las hadas, que ella señaló al otro lado, en un pequeño valle, enfrente de nosotros, y está allí todavía, y que la colina está llena de cavernas, y en ellas las buenas personas tienen sus casas. Y añadió que Kirk le apareció a un pariente suyo después de que fuese tomado. Fue a ver al sucesor de Kirk en Aberfoyle, el reverendo Taylor, quien aclaró la siguiente historia. En el tiempo de su desaparición la gente decía que fue llevada, debido a que las hadas estaban descontentas con él por revelar los secretos de una manera tan pública como lo hizo. Algunos investigadores ovnis, ufólogos, van tan lejos como para llamar al reverendo Robert Keek el primer mártir verdadero del movimiento exopolítico. Su seminario secreto Commonwealth de los duendes, faunos y hadas ofrece una gran cantidad de paralelismos con la investigación ufológica moderna. Fue Kirk llevado lejos al siempre enigmático lugar llamado Magonia. Vale documentó lo siguiente: la naturaleza física de Magonia, tal y como aparece en estos cuentos, es bastante enigmática. A veces es un país remoto, una isla invisible, algún lugar lejano donde se puede llegar solo a través de un largo viaje. De hecho, en algunos cuentos es un país celestial. Esto es paralelo a la creencia en el origen alienígena de los tan populares ovnis de hoy en día. Una segunda e igualmente generalizada teoría es que la Tierra de los elfos constituye una especie de universo paralelo, otra dimensión, que coexiste con la nuestra. Se hace visible y tangible solo a las personas seleccionadas, y las puertas, los portales que conducen a través de él, son puntos tangenciales que solo conocen los elfos. Esto es algo analógico a la teoría a veces en la literatura ufológica, respecto a lo que a algunos autores les gusta llamar la cuarta dimensión, aunque por supuesto esta expresión hace mucho menos sentido físico del que hace la teoría de una tierra paralela de los elfos. El argumento de Vallée es convincente dada la historia de las entidades demoníacas y su récord engañoso de asumir cualquier aspecto que les gane aceptación en la sociedad. Recordemos a las criaturas en la película Tail Life y su capacidad de aparecer bastante humanos. Vallée también toma nota de este engaño por parte de los modernos alienígenas, hadas, parece ser con el propósito de llevar y reemplazar a los bebés o niños pequeños como cambiantes. En la abducción alienígena, muchas mujeres reportan la eliminación de su feto, seguido más tarde por la supuesta introducción del bebé postgestacional. En la tradición de las hadas, el niño es retirado y reemplazado por un niño cambiante, un niño cambiado, una copia de apariencia humana, un clon, especialmente en el folclore de la Europa occidental y la región popular. Numerosas teorías se desarrollaron entre los siglos XIII y XV para explicar la razón de este secuestro y la sustitución de los niños, incluyendo que el niño terrenal era una contribución del infierno, o tributo pagado por las hadas al diablo cada 7 años. Pero Vallée
actualiza este punto señalando de cómo el moderno fenómeno de abducción alienígena y los numerosos relatos de abducciones por las hadas se centraron, especialmente en las mujeres embarazadas o las madres jóvenes, y también son muy activos en el robo de niños pequeños. Dice lo siguiente: a veces sustituyen un niño falso para el real, dejando en el lugar del niño de verdad a uno de sus hijos, un niño cambiado. Por la creencia en los niños cambiados me refiero a una creencia de que las hadas y otros seres están observando y buscando a niños pequeños para que, si pueden encontrarlos sin vigilancia, aprovechar y llevárselos, dejando en su lugar a uno de ellos, un híbrido. La raza humana ha sido infiltrada por alienígenas que se diferencian de los seres humanos únicamente en pequeños detalles. Esto no es una idea nueva, como lo demuestra la creencia en los niños cambiados, y hay un pasaje muy conocido en la charla de mesa de Martin Luther en la que él dice al príncipe Anhalt que debía tirar al moldava a un hombre que es, a su juicio, es un tal niño cambiado o mala cosecha, como se les llama en Alemania. ¿Cuál era el propósito de los secuestros de hadas? La idea expuesta por los estudiantes de habla popular está muy cerca de una teoría actual sobre ovnis, sobre alienígenas, que el propósito de dicho contacto es un propósito genético. Según Harlan, el motivo asignado a las hadas de los cuentos del norte es el de preservar y mejorar la raza, por un lado, mediante la realización de niños humanos siendo criados entre los elfos y juntamente con ellos, y por otro lado, para la obtención de la leche y el cuidado de las madres humanas para sus propios hijos. La idea de las engañosas criaturas nocturnas sondeando a los humanos para recoger material genético para su uso en la generación de descendencia híbrida, de acuerdo con Vale y sus contemporáneos, que a raíz de la extraordinaria investigación determinaron que lo que fuera que representa los modernos encuentros de abducciones alienígenas, su objetivo es una repetición de la actividad ancestral que supone la colección de ADN para un programa de cría, seguido por un programa de hibridación y finalmente un programa de integración. Pero, ¿por qué los extraterrestres estarían participando en este programa? En las últimas décadas, los investigadores seculares de las abducciones alienígenas como Bud Hopkins y el Dr. David Jacobs han postulado que los alienígenas son una raza moribunda y deben transmitir su material genético a través de híbridos para mantener su especie. Decenas de miles de personas poco a poco han ido emergiendo en todo el mundo para afirmar que ellos también han sido objetos de un misterioso procedimiento alienígena en el que se recoge material genético humano, incluido el esperma y los ovarios, para una agenda reproductiva, implicando a huéspedes humanos como sustitutos para producir los fetos de los híbridos humano-extraterrestres. Comunidades enteras han crecido alrededor de la idea de que ahora existen en la Tierra niños que son parte humana y parte alienígena. Algunos dicen ser padres de niños híbridos, tienen sus propios sitios web, conferencias y están construyendo redes sociales a través de la web. Estas personas incluyen académicos, físicos, psicólogos. Por otra parte, según los investigadores, no solo hay niños híbridos entre nosotros, las versiones adultas se han extendido por toda la sociedad. Bud Hopkins, que antes de morir de cáncer a la edad de 80 años en el año 2011, fue considerado como el padre del movimiento de abducción alienígena, afirmó que él y el Dr. Jacobs especialmente estaban construyendo nuevos expedientes que contienen inquietantes pruebas relacionadas con entidades específicas y su integración en la sociedad humana. Tenía la intención de ilustrar que la película de ciencia ficción titulada Ellos viven no está tan lejos de la realidad y que de las fábricas locales de pan hasta las salas del Congreso, los híbridos humano-alienígenas están ahora firmemente arraigados en la cultura de la Tierra. Poco antes de morir escribió en el sitio web en Revista de Investigación de Secuestro e Encuentro lo siguiente: he investigado los reportes de dos mujeres que describieron haber visto a un adulto híbrido masculino con gafas. Cada una hizo un dibujo del híbrido y los dos dibujos son sorprendentemente similares. Ambas retratan a un hombre de aspecto extraño, con las mejillas afiladas, con gafas de forma extraña. Las dos mujeres independientemente dibujaron a la misma persona.
Algunos de estos seres híbridos han sido vistos por más de 3 personas a la vez y son descritos por los testigos de la misma manera. En cuanto a los híbridos que operan en el mundo de los humanos, tenemos muchos reportes de ellos conduciendo automóviles, comprando en las tiendas, comportándose más o menos naturalmente en otros lugares mundanos, pero manifestando el tipo de poderes alienígenas que parecen tener. Es decir, la capacidad de controlar las mentes y de comunicarse telepáticamente con los humanos. Los poderes que poseen los alienígenas grises en el mundo pueden implicar una compleja serie de repetidos eventos similares, como si estos híbridos adultos realmente no entienden nuestro mundo y nuestro comportamiento, sino que tratan de aprender exactamente cómo actuamos y lo que decimos, todo lo cual nos da una sensación de inquietud de hacia dónde nos pudiera estar conduciendo su agenda. Definitivamente hay una fuerte evidencia de que está teniendo lugar una infiltración en la sociedad humana por parte de estos alienígenas infiltrados.